Trump destituyó a Cook, lo que indica que la lucha por el poder de emisión monetaria de Estados Unidos ha alcanzado un nivel de intensidad extremo. El origen del asunto se remonta al 25 de agosto, cuando Trump publicó públicamente un manifiesto de batalla en las redes sociales, exigiendo la destitución de la miembro del Consejo de la Reserva Federal, Lisa Cook. La razón fue que Cook declaró dos propiedades como residencias principales, lo que plantea la posibilidad de haber obtenido tasas de interés preferenciales de manera fraudulenta en Estados Unidos si se solicita un préstamo hipotecario para una residencia principal Fannie Mae Freddie Mac o la Administración Federal de Vivienda, FHA. Por sus siglas en inglés, ofrecen tasas de interés bastante preferenciales, pero una persona solo puede tener una residencia principal. De este modo, surgió la duda sobre si Cook habría cometido una actuación de fraude para obtener una tasa hipotecaria preferencial. Por supuesto, Cook no estuvo de acuerdo con esto. El 28 de agosto, demandó a Trump en los tribunales, incluyendo también a la Reserva Federal y al presidente de esta institución, Jerome Powell. En los documentos de la demanda, Cook refutó las acusaciones de Trump, calificándolas de cargos injustificados, y argumentó que el verdadero objetivo de Trump era intentar controlar el Consejo de la Reserva Federal y destruir su independencia. Además, Cook señaló que la orden de destitución de Trump violaba la ley de la Reserva Federal de Estados Unidos, que establece que el presidente de Estados Unidos solo puede destituir a un miembro del Consejo de la Reserva Federal si tiene motivos suficientes. Generalmente, el mundo jurídico considera que los motivos suficientes abarcan aproximadamente tres situaciones: ineficiencia laboral, negligencia en el ejercicio del cargo o conductas indebidas durante el periodo de servicio. Evidentemente, las acusaciones de Trump apuntaban a la tercera situación, es decir, que Cook hubiera cometido conductas indebidas durante su mandato, pero Cook y sus abogados afirmaron que el problema de la hipoteca de la propiedad al que se refería Trump ocurrió en 2021, un año antes de que Cook fuera elegida miembro del Consejo de la Reserva Federal, por lo que no se trataba de una conducta indebida durante el periodo de servicio. Trump no tenía derecho a pedir su dimisión por este motivo, ya que dicho asunto no estaba comprendido dentro de los motivos suficientes. Los abogados de Cook también dieron un ejemplo para ilustrar su argumento. Incluso si Trump encontrara un detalle tan trivial como que Cook cruzara la calle en rojo cuando era universitaria, eso no demostraría que tuviera autorización legal para destituirla de su cargo como miembro del Consejo de la Reserva Federal. Los abogados añadieron que, incluso si Cook hubiera cometido un error, no fue intencional y, además, no causó daños reales a nadie. Esto involucra un concepto importante en derecho, el daño material, un principio clave que establece que para declarar que alguien ha cometido un delito, deben cumplirse dos requisitos simultáneamente: la intención delictiva y el daño causado a un tercero. Ninguno de los dos puede faltar. Por lo tanto, Cook consideró que la acción de Trump era un ataque sin precedentes a la independencia de la Reserva Federal, y que su destitución causaría daños irreparables a la economía estadounidense. El núcleo de la demanda de Cook era que el juez emitiera inmediatamente una orden de prohibición temporal. Esta orden, durante el transcurso del litigio, impediría que el presidente de Estados Unidos o la Reserva Federal le quitaran el cargo de miembro del Consejo de la Reserva Federal. Mientras el caso no se resuelva, no podrá ser destituida. El mismo día en que Cook presentó los documentos de la demanda, la Agencia Federal de Finanzas de la Vivienda, FHFA por sus siglas en inglés, el departamento administrativo inicialmente involucrado en los documentos relacionados con este asunto y que generalmente obedece las instrucciones de Trump, también presentó un nuevo documento. En este documento se indicaba que Cook poseía una tercera propiedad y su hipoteca también presentaba problemas. Por ejemplo, Cook inicialmente declaró esta propiedad como residencia secundaria y luego la cambió a propiedad de inversión, es decir, una propiedad para alquilar. Las tasas de interés de las hipotecas para residencias secundarias son más bajas, mientras que las propiedades para alquilar, debido a su mayor riesgo, suelen tener tasas de interés más altas. Aunque este asunto también ocurrió antes de que Cook ocupara el cargo de miembro del Consejo de la Reserva Federal, la declaración sobre el uso de la propiedad que hizo durante su mandato no coincidía con el hecho de que la propiedad se estuviera utilizando realmente para alquilar. Esto cambió la naturaleza del asunto. Se convirtió en una conducta indebida de Cook durante su periodo de servicio, lo que aumentó drásticamente la complejidad del caso. Dado que este caso afecta a la base de la institución centenaria, que es la Reserva Federal, es decir, la independencia del Banco Central y el poder de emisión monetaria, sin duda se trata de un juego jurídico de importancia histórica. Casi es seguro que, independientemente de la sentencia del tribunal de primera instancia, este caso pasará a la etapa de apelación y, finalmente, es muy probable que se someta a la Corte Suprema, donde los jueces emitirán la resolución final. Actualmente, la composición de los jueces de la Corte Suprema es favorable a Trump. 6 jueces tienden a la escuela conservadora y 3 a la demócrata. Además, en varios fallos de este año, la Corte Suprema ha apoyado en varias ocasiones las posiciones de Trump.
Sin embargo, en una resolución del mayo de este año, la Corte Suprema sugirió que Trump tenía derecho a destituir a los directores de algunas agencias federales independientes, pero dejó claro expresamente que esta resolución no se aplicaba a la Reserva Federal. ¿Cuál es la razón? Porque la Reserva Federal es una entidad privada de estructura única, cosa importante que debe destacarse 3 veces, entidad privada. Anteriormente, yo planteé la idea de que la Reserva Federal es una institución privada, lo que fue cuestionado por muchas personas, quienes creían que, como Banco Central de Estados Unidos, no podía ser privada. Pero basta con consultar los documentos de registro del sistema de la Reserva Federal para saber que la Reserva Federal está registrada en el estado de Delaware. Y su calificación jurídica es claramente una institución privada, una empresa privada. En la resolución del mayo de este año, la Corte Suprema de Estados Unidos volvió a indicar claramente que la Reserva Federal es una entidad privada de estructura única, no una agencia gubernamental. Los hechos son claros y no debería haber más dudas al respecto en el futuro. Hoy en día, la intención estratégica de Trump de intentar controlar la Reserva Federal y apropiarse del poder de emisión monetaria de Estados Unidos es evidente y su acción se puede dividir en 3 pasos. Primero, controlar el Consejo de la Reserva Federal. Segundo, reemplazar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Tercero, apropiarse del control del Comité Federal de Mercado Abierto. Empecemos por el primer paso. El Consejo de la Reserva Federal, con sede en Washington, está compuesto por 7 miembros. Actualmente, Christopher Walle y Michelle Bowman, miembros del Consejo, se han alineado con Trump y se han convertido en firmes partidarios de la reducción de tasas de interés. Trump también logró presionar a la Albrainet para que renunciara anticipadamente, aunque los medios de comunicación no han revelado el motivo concreto de su renuncia con 6 meses de anticipación. Esto hace pensar en la situación de Koch. Quizás le encontraron un punto débil y si no renunciaba voluntariamente, se haría público un escándalo relacionado. Aunque esta suposición no ha sido confirmada, no carece de fundamento. Después de la salida de Brainet, Trump planea nombrar a su confiable colaborador Stephen Moe para ocupar este cargo. Si logra derrotar a Koch y colocar a otro colaborador de confianza en el Consejo, entonces Trump tendrá el control de 4 votos en el Consejo de la Reserva Federal en Washington, formando una mayoría absoluta. El beneficio de controlar el Consejo de la Reserva Federal es crucial y se manifiesta principalmente en 2 aspectos. Primero, se puede marginar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Incluso si Powell se opone a las políticas de Trump, solo tiene un voto en el Consejo, mientras que el bando de Trump ocupa 4 votos, por lo que pueden presionar a Powell perfectamente a través de la regla de la mayoría vence a la minoría, incluso agudizar las contradicciones internas del Consejo. Segundo, se puede eludir el Comité Federal de Mercado Abierto. El Comité Federal de Mercado Abierto tiene un total de 19 miembros, incluyendo 7 miembros del Consejo de la Reserva Federal, 5 presidentes de los bancos de reserva regionales y otros 7 presidentes de bancos de reserva regionales sin derecho a voto. Este comité es la institución central que decide la política monetaria de la Reserva Federal, pero el Consejo de la Reserva Federal dispone de algunas herramientas especiales que le permiten realizar reducciones de tasas de interés indirectas sin necesidad de someterse a la votación del Comité Federal de Mercado Abierto. Por ejemplo, un caso sencillo, el Consejo de la Reserva Federal tiene el derecho de votar unilateralmente para reducir la tasa de interés sobre saldos de reservas, IORB por sus siglas en inglés, Interest on Reserve Balances, que muchos expertos en finanzas llaman tasa de interés techo. La tasa de interés sobre saldos de reservas es la tasa que la Reserva Federal paga a los bancos comerciales por los saldos en sus cuentas de reservas. Actualmente, esta tasa es del 4,4%, mientras que la tasa de inversión temporal inversa nocturna tasa de interés suelo es del 4,25% y la tasa efectiva de fondos federales, que se sitúa entre ambas, es del 4,33%. Si el Consejo de la Reserva Federal controlado por Trump quisiera reducir las tasas de interés de manera forzada, solo necesitaría aprobarlo mediante una votación interna. Basta con 4 votos a favor para bajar la tasa de interés sobre saldos de reservas IORB del 4,4% al 4,3%, aunque el ajuste de la tasa de inversión temporal inversa nocturna requiere la votación colectiva del Comité Federal de Mercado Abierto, y el bando de Trump no puede intervenir directamente. La reducción de la tasa IORB hará que la tasa efectiva de fondos federales baje a su vez finalmente. Es posible que descienda alrededor del 4,27%, aunque parece solo una reducción de 0,06 puntos porcentuales mediante operaciones similares. El bando de Trump puede eludir perfectamente el Comité Federal de Mercado Abierto y lograr una reducción de tasas de interés sustantiva. De esto se deduce que apoderarse del control del Consejo de la Reserva Federal es el primer paso clave para que Trump controle la política monetaria. A través de esta audiencia, Wall Street puede evaluar el grado de apoyo de los senadores republicanos a la campaña de Trump de apoderarse del poder de emisión monetaria. ¿Cuántos están dispuestos a apoyarlo? ¿Hasta qué punto lo apoyarán? ¿Qué riesgos están dispuestos a correr?
De hecho, desde hace mucho tiempo, los senadores republicanos de peso han advertido a Trump que no se meta con Powell, y los senadores demócratas también se oponen en general a que Trump interfiera en la independencia del Banco Central. Los dos partidos tienen una postura raramente unánime en este tema, por lo tanto, la audiencia de Mo es en esencia un duelo de posiciones políticas. Incluso se puede considerar un referéndum bipartidario contra Trump. Trump intenta romper el marco legal existente y ampliar su control sobre la Reserva Federal, lo que constituye un reto al sistema actual, y la línea de tolerancia de los altos cargos de ambos partidos ante este reto se volverá gradualmente clara durante la audiencia. En cuanto a la independencia de la Reserva Federal, Stephen Mo, el asesor principal de Trump, 11 dijo una frase famosa: la llamada independencia de la Reserva Federal fue creada por el Congreso. Ahora es el momento de ver si el Congreso todavía está dispuesto a apoyar esa independencia. La intención de esta frase es más que obvia. Si Mo ingresa a la Reserva Federal, sin duda promoverá la subversión de la independencia de esta institución. Independientemente del resultado final de la destitución de Koch por parte de Trump, los mercados financieros ya han dado una reacción clara. El viernes los precios del oro y la plata superaron sus máximos históricos, siendo el oro el que estableció un nuevo récord histórico y la plata el que alcanzó su nivel más alto en más de una década. Además, en un seminario celebrado el 26 de julio, hicimos una predicción: el fuerte ataque de Trump a la independencia de la Reserva Federal hará que la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense presente una tendencia a aumentar la pendiente, es decir, cuando la Reserva Federal comience a reducir las tasas de interés el 16 y 17 de septiembre, los rendimientos de los bonos del Tesoro no necesariamente disminuirán, sino que es posible que aumenten en dirección opuesta. Esta predicción no carece de fundamentos. En septiembre del año pasado, la Reserva Federal redujo las tasas de interés en 100 puntos básicos, pero el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidenses a 10 años en cambio rebotó en más de 100 puntos básicos, en términos de los fondos de cobertura. Si Trump sigue atacando la independencia de la Reserva Federal, la estrategia de operación en el mercado será comprar bonos a 2 años y vender bonos a 10 años. Es necesario estar alerta a que el aumento de los rendimientos de los bonos a largo plazo no es un fenómeno exclusivo de Estados Unidos, sino que se convertirá en una tendencia general de los bonos soberanos de todos los países del mundo y posee acoplamiento global, es decir, los mercados de diferentes países interactúan y generan resonancia mutua. Cuando los rendimientos de los bonos a largo plazo de numerosos países aumenten significativamente de forma sincrónica, un riesgo potencial que pasa de una pequeña tormenta a una gran tempestad está incubándose gradualmente. El segundo paso consistirá en esperar a que expire el mandato del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en mayo del próximo año. En ese momento, Trump podrá nombrar directamente a una persona de su confianza para ocupar este cargo, y en términos de procedimiento no hay dudas al respecto. Sin embargo, es importante notar que, después de dejar el cargo de presidente, Powell seguirá siendo miembro del Consejo de la Reserva Federal hasta finales de enero de 2028, en una situación que Trump absolutamente no desea ver. Por lo tanto, el bando de Trump necesitará planificar estrategias adicionales para expulsar completamente a Powell del sistema de la Reserva Federal en mayo del próximo año. El tercer paso es apoderarse del control del Comité Federal de Mercado Abierto, con el fin de dominar completamente el poder de emisión monetaria de Estados Unidos y allanar el camino para la implementación de una política monetaria más radical de gran inyección de liquidez. Como se mencionó anteriormente, el Comité Federal de Mercado Abierto cuenta con 19 miembros, de los cuales 12 tienen derecho a voto, miembros con voto. Los 7 miembros del Consejo de la Reserva Federal son todos miembros con voto. Entre los 12 presidentes de bancos de reserva regionales, solo 5 son miembros con voto. Y el presidente del Banco de Reserva de Nueva York es un miembro permanente que siempre tiene derecho a voto, mientras que las otras 4 plazas de miembros con voto son ocupadas rotativamente por los presidentes de los otros 11 bancos de reserva regionales. Después de controlar el Consejo de la Reserva Federal, Trump obtendrá un poder clave: el derecho de aprobación para la reaprobación de cargos de los presidentes de bancos de reserva regionales. Según la ley, el Consejo de la Reserva Federal debe realizar una nueva votación cada 5 años para autorizar la permanencia en el cargo de los presidentes de los 12 bancos de reserva regionales, y la próxima votación tendrá lugar en febrero del próximo año. Anteriormente este procedimiento era más bien un formalismo, ya que casi todos los presidentes obtenían la reaprobación sin problemas. Pero ahora que Trump busca apoderarse del poder, la votación de reaprobación de febrero del próximo año se convertirá en un campo de batalla crucial. Si Trump logra derrotar a Koch con éxito antes de febrero del próximo año y controlar completamente el Consejo de la Reserva Federal, entonces el Consejo podrá utilizar el procedimiento de reaprobación para intervenir en el destino de los presidentes de bancos de reserva regionales. En el caso de los presidentes con postura halcón, que abogan por endurecer la política monetaria, el Consejo puede rechazar directamente su solicitud de reaprobación, obligando al Banco de Reserva Regional a proponer nuevos candidatos.
Si los nuevos candidatos propuestos aún no cumplen con los requisitos del bando de Trump, el Consejo puede rechazarlos nuevamente hasta que se elija a alguien adecuado. Mediante este método, Trump espera purgar gradualmente las fuerzas halcón en los bancos de reserva regionales. Aunque este proceso requerirá un cierto periodo de tiempo. Pero aquí existe un problema clave, incluso si Trump puede a través del Consejo rechazar la reaprobación de los presidentes de bancos de reserva regionales. Actualmente aún falta un camino claro para colocar a personas de su confianza como presidentes en dichos bancos. Primero, la condición de miembro permanente del presidente del Banco de Reserva de Nueva York es inquebrantable. Trump no puede reemplazarlo y solo debe aceptar el hecho de que siempre será un miembro con voto. Segundo, el derecho de nominación de los presidentes de bancos de reserva regionales está en manos de sus propios consejos directivos, no en el del Consejo de la Reserva Federal. Tomemos el Banco de Reserva de San Luis como ejemplo. Los miembros de su consejo directivo se dividen en 3 categorías. Los miembros de categoría A son plazas permanentes y ocupan el cargo durante mucho tiempo sin necesidad de elecciones. Los 3 miembros de categoría B son elegidos por los miembros de los bancos comerciales de la región, y los 3 miembros de categoría C son nombrados por el Consejo de la Reserva Federal en Washington. De esto se ve que, aunque el Consejo de la Reserva Federal tiene derecho a rechazar la reaprobación de los presidentes de bancos de reserva regionales, no puede nominar directamente a los candidatos para estos cargos, lo que probablemente lleve a un bloqueo en la reaprobación. Los candidatos propuestos por el Banco de Reserva Regional son rechazados por el Consejo, mientras que los candidatos favorecidos por el Consejo no son aceptados por el Banco de Reserva Regional. Y ambas partes quedan en un estancamiento. Aún así, si Trump logra controlar con éxito la mayoría de los escaños en el Consejo de la Reserva Federal, aún podrá desbloquear numerosos espacios de operación en el poder de emisión monetaria de Estados Unidos y finalmente la independencia de la Reserva Federal inevitablemente enfrentará un cambio sin precedentes en 100 años. Al ver esta crisis potencial, Wall Street sin duda lanzará una contraofensiva. La audiencia para la nominación de Stephen Moe, designado por Trump para reemplazar a Lael Brainerd, tendrá lugar la próxima semana. Y es muy probable que esta audiencia se convierta en un combate de avanzada. Una nominación que originalmente parecía sin controversia, ahora estará llena de incertidumbres debido al contexto de destituir a Cook y luchar por la mayoría de escaños en el Consejo.